que nos ha hecho ser su pueblo y nos da este sentir en nuestros corazones, este deseo por escuchar la palabra de Dios, por aprender y cada día irle glorificando. Vamos al Señor en oración y pedir que nos bendiga. Como siempre hacemos, Señor, cada domingo, primer día de la semana, en nuestros corazones, Señor, está el deseo de congregarnos aquí en tu casa para la alabanza de tu nombre, para honrarte, Señor, honrar tu presencia, tu palabra, tu día. Estás aquí entre nosotros, Señor, y hemos venido a adorarte. Hemos venido, Señor, a meditar y reflexionar en ti, para que podamos salir de aquí, Señor, nuestras almas siendo alimentadas por tu palabra, fortalecidas en la fe, guiadas en tu sabiduría. Padre, perdona que somos pecadores, perdona las veces, Señor, que no hacemos tu voluntad. Perdónanos por persistir en nuestra propia agenda, pero tú traes gloria a ti mismo, Señor, transformando, cambiando tu iglesia. Un día más, Señor, para tu Espíritu Santo perfeccionar tu obra en nosotros. Por eso, Señor, guía esta clase y cada clase que se está teniendo en esta tu casa. Continúa congregando tu pueblo, Señor, para el culto que hemos venido a dar a tu persona. En Jesucristo nos encomendamos a ti. Amén. Siempre buscamos un versículo bíblico, Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, 29. ¿Es usted judío? ¿No? Vamos a ver lo que dice este versículo, Romanos 2:29. Que lo leemos todo, dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a tener ese versículo en la mente para el tema de la clase de hoy, lo cual es como un preámbulo en el estudio que hemos venido trayendo acerca de Hechos y los viajes de Pablo. La semana pasada terminamos con el primer viaje misionero y ahora les dejamos en Antioquía. Recuerden que ellos estaban allí enseñando y ministrando la palabra en esa iglesia. ¿En qué se caracterizaba Antioquía? ¿Cómo se daba a conocer esa iglesia? Piensen un poquito, a ver. Antioquía se le llamaba prácticamente el cuartel general de los gentiles. Así como se llamaba Antioquía. Fue el centro misionero prácticamente para los gentiles. Fue la iglesia que envió a los primeros misioneros y va a continuar activamente en esta obra, que es una de las cosas que debería de ser una iglesia. La iglesia debe de ser una iglesia misionera y no perder el enfoque de lo que es llevar el evangelio a todo el mundo. Es más fácil para nosotros centrarnos en nosotros mismos, en nuestra localidad. Pero nosotros tenemos que ver que estamos trabajando para un reino mayor, un reino más grande, que la iglesia tiene que sacar el evangelio de sus paredes y llevarla al mundo. Y Antioquía es un ejemplo de eso. Antioquía es un ejemplo porque enviaba a los misioneros para que llevaran el evangelio, y como era el cuartel general prácticamente de los gentiles, allí sucedió una cosa que va a ser nuestro tema de hoy, que fue
prácticamente una de las problemas, controversias que surgió dentro de la iglesia. Lo que me está enseñando a mí es que en toda iglesia, sin excepción de ninguna, van a haber problemas, van a haber disensiones, van a haber controversia. Y hermano, esto no nos debe de sorprender. Si lo hay dentro de nuestro núcleo familiar, con nuestra familia, basta que hayan dos para que de vez en cuando se levante, como dice, un pequeño remolino por ahí. Ahora dígame usted, cuando viene a lo que es la iglesia, prácticamente es un milagro y obra del Espíritu Santo que en las iglesias no se levanten más controversias de las que se levantan. Pero cuando hay, es debido a que nosotros somos pecadores. Somos personas regeneradas, gloria a Dios por eso, por su gracia que nos regeneró, pero seguimos siendo personas finitas, pecadoras, luchando cada cual con su debilidad, con su pecado. Y muchas veces todo esto se trae a lo que es la familia de la iglesia y la afecta. Cuando yo trabajaba en un trabajo secular, siempre decíamos, dejen los problemas en la casa, no traigan los problemas a su centro de trabajo. Bueno, qué bueno que sería que fuéramos así también con la iglesia, que dejáramos nuestros problemas en nuestro centro de trabajo y viniéramos precisamente a tener la armonía y la paz y la unión que debemos de tener en el Señor. Nosotros como iglesia sí tenemos que estar unidos en Cristo. ¿Okay? Eso es vital e importante. Si usted no está unido en Cristo, pues usted no puede llamarse parte de la iglesia del Señor. Vamos a buscar todos Efesios, capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Siempre es bueno recordar estos versículos que ayuden en nuestra unidad. Efesios 4, del 1 al 6. ¿A quién le gustaría leerlo? ¿Algún hermano? Loida. ¿Qué? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok, noten las palabras que ayudan a mantener esta unidad que tenemos en Cristo, lo cual es andar dignos de la vocación, andar con humildad, mansedumbre, fíjense, soportando con paciencia, ¿okay? Y solícito significa estar continuamente pendiente, estar tratando de mantener este vínculo de paz que nos une en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos todas estas cosas en común. Y ahí Pablo menciona todas las cosas. Ahora, eso es en cuanto a estar en Cristo. Nosotros sabemos que hay muchos aspectos doctrinales que prácticamente fraccionan la iglesia, dividen la iglesia. Estamos hablando de la iglesia universal, no estamos hablando de nuestra congregación ahora. Ojalá que todos aquí en la congregación estemos unidos doctrinalmente como deberíamos de estar, pero ya estamos hablando de una manera general, universal. La iglesia está dividida en aspectos doctrinales. Ustedes saben que la semana que viene tenemos nuestro estudio de Apocalipsis. No es el estudio, es la apertura, es la presentación del libro. Y debido a tantas interpretaciones que la gente le da a este libro, uno inclusive está limitado
para invitar a esta actividad. En esto yo estaba pensando, sin mencionar nombre ni nada, yo dije, voy a invitar a este pastor y a su iglesia. Y de buenas a primeras algo me frenó. Y yo, no, espérate un momento. Investiga primero cuál es su punto doctrinal en cuanto al Apocalipsis. Y lo único que le preguntó, le dije, hermano, ¿cuál es su posición en cuanto al Apocalipsis? En cuanto me dijo algo que era diferente a lo que por lo menos mi posición, ahí se quedó, hasta ahí se quedó la invitación. ¿Entendiste por qué el Señor no te dejó invitarlo? Eso venía del Señor. Ah, bueno, fíjese, y eso es la iglesia universal, cómo está fraccionada en diferentes puntos doctrinales. Ahora, vamos a ver aquí en la clase de hoy algo que sí no podemos nosotros permitir. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver. ¿Okay? Ya vimos cómo en toda iglesia va a surgir problemas. En la iglesia primitiva, a pesar de que estaba siendo prácticamente edificada por aquellos mismos apóstoles que recibieron las enseñanzas directas de Jesús, ocurrieron problemas. El primer problema, Hechos 6, con las viudas desatendidas de los griegos. ¿Okay? Y ahora se presenta un segundo problema. Los gentiles, los judíos contra los gentiles. El judío se había habituado a tener una mente exclusivista. Ustedes se recuerdan que hemos hablado acerca de eso, ¿verdad? De que para ellos el enviado es su Mesías, es su Cristo. Ellos les cuesta trabajo compartirlo con otras nacionalidades. Recuerdan que hemos hablado de que a todos los demás ellos consideraban inmundos. Y no piensen que a los judíos que se convertían les costaba mucho trabajo deshacer esta mentalidad. No les era fácil. ¿Okay? Y por eso es que vinieron estos problemas que vamos a hablar hoy. La primera enseñanza, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia con el racismo. El racismo no tiene lugar dentro del cuerpo de Cristo. No puede tener lugar cuando decimos que tenemos un mismo Señor. Efesios 2, 13 al 20. Todos estos pasajes introductorios es necesario para entrar dentro de lo que es la clase de hoy. Efesios 2, 13 al 20. ¿Qué dice? ¿Alguien, Mana, lo lee? Sí. Efesios 2, 13 al 20. Ajá. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Okay, miren este pasaje, hermano, cómo el Señor Jesús en su cuerpo, parte del propósito de este sacrificio que Él hizo fue unir a ambos pueblos, pueblos que habían estado enemistados, separados, unirlos en Cristo. Bueno, la presencia de los gentiles en la iglesia había llegado a un punto crítico. Surge de aquellos judíos que habían abrazado la fe en Cristo, pero seguían celosos y arraigados al cumplimiento de la ley. Inclusive se decía que ellos no comían con aquellos que no guardaban las leyes en cuanto a alimentos.
Ellos no comían, o sea, no se sentaban a tener confraternidad entre personas que no creyeran como ellos. En otras palabras, no socializaban. Como ustedes ven, esto es una cosa grave. Cuando tenemos pasajes como los que acabamos de leer, ambos en Efesios, donde somos un cuerpo y donde el Señor Jesús en su carne mató las enemistades. Pedro, recuerden, ya había aprendido que no podía llamar a ninguna cosa inmunda. Hechos 10:34, en ese aspecto de esas leyes separatistas que habían entre ellos. Y ya la iglesia de Jerusalén había aceptado los primeros gentiles convertidos. ¿Se recuerdan lo que sucedió en casa de Cornelio? Y cómo enseguida mandaron a buscar a Pedro para averiguar qué era lo que estaba pasando. Y con el testimonio de Pedro, entonces la iglesia de Jerusalén se calmó y llegó a aceptar lo que estaba Dios haciendo entre los gentiles. O sea, ya prácticamente al parecer la iglesia había sobrepasado ese problema que estaba habiendo con los gentiles. Sin embargo, vamos a ver qué pasó. Hechos 15, del 1 al 2. ¿Hay alguna pregunta sobre las cosas que hemos dicho o hablado antes de entrar a lo que es la clase? ¿Alguna pregunta? Hechos 15, el 1 al 2 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Estos judíos vienen de Judea a la iglesia de Antioquía porque sabían que la iglesia de Antioquía, como dijimos anteriormente, vino a ser prácticamente el cuartel general de los gentiles. Era ahí donde se estaba maniobrando todo lo que estaba ocurriendo en el ministerio de los gentiles. Y entonces ellos vienen a esta iglesia y comienzan a enseñar ya una doctrina falsa, completamente falsa. Pablo y Bernabé se habían quedado enseñando durante el tiempo en la iglesia y sin embargo vienen estos visitantes y comienzan a enseñar acerca de la necesidad de circuncidarse para salvarse. Es ahí donde está el problema. ¿Okay? Ustedes saben que la circuncisión significa corte redondo del prepucio del miembro viril. Y es un rito que fue ordenado por Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de la circuncisión para que ustedes tengan en mente lo que se está tratando aquí. Es un rito ordenado por Dios, era una señal de pacto que hacía Dios con su pueblo escogido, con Abraham y con su descendencia. No era para todo el mundo, era para Israel nada más. Así lo quiso Dios. ¿Okay? Por más que nosotros tengamos nuestra mente, Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Okay? Y siempre lo ha sido y lo será. Y Dios tiene una relación con nosotros como iglesia, pero Él siempre ha mantenido a través de la Biblia una relación con su pueblo. Y la circuncisión era una señal de pacto que Él hacía con este pueblo. Era un sello de la justicia de su fe. Y los varones debían ser circuncidados al 8º día de su nacimiento. ¿Qué era lo que significaba la circuncisión? Significaba la consagración de un pueblo a Dios. Esto era lo que significaba. Que un pueblo se estaba consagrando para ser de Dios, separándose del mundo, del resto de las naciones, para ser de Dios. Y vino a ser prácticamente sinónimo de Israel. O sea que prácticamente llamaban a los israelitas circuncidados y a los gentiles incircuncisos. O sea, llegó a ser sinónimo de Israel. Pronto perdió su propósito.
ese propósito por el cual Dios lo mandó, que fuera para que fuera un pueblo consagrado a Dios, lo perdió porque se convierte en un acto meramente formal. Y es nuestra segunda enseñanza. ¿Cuál fue la primera enseñanza que dije de la clase? A ver si están... ¿Cómo? Racismo. Cuidado con el racismo en la iglesia. El racismo no tiene lugar dentro del cuerpo de Cristo. Esta es la segunda enseñanza de la clase. Es que tenemos que tener mucho cuidado con la formalidad. Con esto yo lo que estoy hablando es que nosotros tenemos un Dios que es de orden. Así lo dice él mismo. Yo soy un Dios de orden. De todas las denominaciones que hay, especialmente a nosotros los bautistas, nos gusta el orden. Y queremos seguir un orden. Y todo está muy bien. Soy una de las personas que me gusta tener así ese orden. Y yo muchas veces le he dicho que cuando se trata del culto a Dios, hay cosas que no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. La alabanza no se puede cambiar. La lectura de la Biblia no se puede cambiar. Las oraciones no se pueden cambiar. Y la predicación de la palabra no se puede cambiar. Son 4 aspectos importantes y vitales de un culto. Lo que están tratando de hacer hoy día es eliminando todo eso, porque piensan que es una monotonía, que es un rito, que es una cosa aburrida. Pero hermano, eso es lo que viene a ser el culto a Dios. Yo escuché que es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Claro. Mira, fíjense para que ustedes vean, nosotros venimos a una comunión, un diálogo. Y yo se lo he dicho en otras ocasiones, el diálogo es que cuando yo alabo y yo oro, hablo yo con Dios. Cuando se lee la Biblia y se trae la palabra, es Dios hablando conmigo. Yo no puedo, si yo se lo digo hermano, el día que yo me crea que el que está predicando es el que está trayendo la palabra, mire, váyase. Yo siempre tengo que respetar que el que trae la palabra es alguien que Dios lo escogió y puso su palabra en su boca para traernos palabra del Señor. Y tenemos que recibir ese mensaje de parte de Dios. Y teniendo esas 4 cosas en mente y siguiendo un orden, lo que yo me estoy refiriendo aquí es caer en un formalismo, en un ritual que pierda el sentir espiritual de lo que yo estoy haciendo para el Señor. Que me robe mi propósito por la cual yo vengo a la iglesia. O sea, yo siempre tengo que estar luchando contra eso conmigo mismo. Y pedirle mucho al Señor que cuando yo entre por esas puertas, como dice David, que entremos con acción de gracia desde que venimos por los atrios, que yo entre con propósito, y eso es darle culto a mi Dios, estar en comunión con Dios y que nada me robe ese propósito. Porque cualquier iglesia puede tornarse al socialismo, o sea, a lo social, o a un formalismo, un ritual que no tiene sentido ni propósito. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque la circuncisión perdió su propósito. Vino a ser un rito para el pueblo de Israel, un rito ceremonial prácticamente. Entonces hay que cuidarse de ese formalismo. Israel mismo, a quien se le fue dado este rito, no lo busquen porque es solamente una referencia, en Levíticos 26:41, Dios le dice a Israel que tenían un corazón incircunciso. Fíjense, ellos tenían un corazón incircunciso, lo que nos lleva a la tercera enseñanza de ver qué es lo que significa ahora la circuncisión para nosotros los cristianos. ¿Okay? Más bien ahora la circuncisión viene a ser algo que no se impone, algo que se le deja que los padres tomen libertad en hacer con sus hijos varones lo que ellos crean que pueden hacer o es necesario sí o no hacer con su hijo. O sea que la iglesia, valga la aclaración, no impone más este ritual físico de la circuncisión. Hermano. Hermana, yo hace muchos años me invitaron a una circuncisión de una familia judía. Ajá. Y ellos hacen una celebración, las señoras hacen un gargareo, lo más raro, y empiezan a danzar.
Y ponen al bebé en una mesa como con un paño blanco y ahí viene me imagino que es el anciano, y hace el corte. Ese bebé grita, hermano, que usted no tiene una idea. Wow. Después así mismo desnudo, la mami se lo lleva envuelto, le van a dar de mamar, y la mamá y el papá no bajan a la celebración, se quedan consolando al bebé. Yo casi me muero, hermano. Y suena donde están cortando. Y este bebé como que convulsiona. No, imagínate, tiene que ser un dolor tremendo. Sí, un dolor y después tremendo. sigue el tremendo pachangón, hermano. Tremenda comida y todo. Todo el mundo menos el Y bebé. el pobre bebé está con su mamá y su papá. Si pudiera hablar. Sí, señor. Bueno, hermano, vamos de nuevo a ver cuál es la circuncisión de nosotros los cristianos. La circuncisión viene a ser tipo de crucificar la carne. Ese es ahora el tipo de circuncisión que nosotros los cristianos practicamos. ¿Okay? Vamos a ver tres versículos que tres hermanos diferentes quiero que lean. Romanos 6:6. ¿Quién lo va a leer? Anita. Colosenses 2:11. ¿Otra persona? ¿Quién lo quiere leer? Yo. Ok, Miriam. Filipenses 3:3. Ok, mi hermanita. A ver, ya tenemos los tres que van a leer los versículos. Romanos 6:6. Colosenses 2:11. Y Filipenses 3:3. Teniendo en nuestra mente que el crucificar la carne es nuestro tipo de circuncisión, que vamos a leer estos versículos. Primero, Anita. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Okay. Esta es nuestra crucifixión, nuestra circuncisión. Un pueblo que está siendo consagrado, separado del mundo para ser de Dios. Colosenses 2:11. Miriam. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ok, muy bien. Ese es un versículo que explica un poquito más lo que es el tipo de circuncisión para nosotros los creyentes. De nuevo, crucificar la carne, crucificar sus pasiones, crucificar el pecado. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Okay. ¿Por qué ustedes creen que vale la pena aclarar estos versículos dentro del contexto de lo que estamos tratando en la clase de hoy? Lo que es la circuncisión para el creyente. Piensen un poquito. Estamos hablando del tema de la clase. ¿Por qué estamos aclarando estos versículos? Para evitar precisamente que caigamos en legalismos y el estar exigiendo cosas a los demás. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los ritos. ¿Okay? Este era un rito del pueblo de Israel. No era el único pueblo que practica la circuncisión, pero no creo que los demás los practiquen con el propósito por lo cual Dios le ordenó a Israel. Los demás pueblos lo practican, muchos de ellos, y un ejemplo de ellos son los egipcios, es como un rito de iniciación a la pubertad, y lo practican como tal. Pero así como Dios se lo mandó a Israel para que sean un pueblo separado para Él, no con los otros pueblos. Ahora, lo más importante en nuestro interés es el hecho que ahora lo que nos distingue del mundo como cristiano es crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Si estos judaizantes hubiesen venido a Antioquía y en sus enseñanzas hubieran tenido este tono, esta explicación de lo que es la circuncisión a aquella iglesia de Antioquía, hubieran dicho: mire, hermanos, a nosotros se nos mandó que nos circuncidemos, pero ahora la circuncisión es el crucificar la carne, y ahí enseñarles de la importancia de la santidad de vida. Hubieran estado en la doctrina correcta de lo que ellos necesitaban hacer. Sin embargo, en el versículo 1 vemos cómo
malentendieron este rito, en especial con la salvación. Y eso es lo que significa judaizar. Eran judíos que profesaban ser cristianos, pero seguían confiando en la justicia y en el guardar la ley de Moisés para salvarse. Fíjense como ellos lo dicen bien claro: no podéis ser salvos. ¿Okay? Y sabemos que eso es algo en contra de la gracia. Sabemos que eso le añade algo a la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Si Cristo murió en la cruz, y yo digo ahora, bueno, para usted poder ser salvo, tiene que circuncidarse, ¿no le está añadiendo a lo que Cristo hizo en la cruz? Pues entonces no tiene sentido, ¿verdad? Es otro evangelio. Eso es a lo que yo le llamo en la Biblia otro evangelio. Otro evangelio no es lo que las sectas y las religiones falsas practican y predican por ahí, porque ellos están en el error. Esos son herejías. Cuando hablamos de otro evangelio, estamos hablando todo lo que usted le añade o le quita a la obra expiatoria de Cristo en la cruz, a lo que es la salvación por gracia de Dios. Eso se llama otro evangelio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no entendían el concepto de ser salvos por la gracia de Dios. Hoy día, muchos cristianos todavía están confundidos. Y les voy a mencionar en nuestros días cuál es el problema. En aquellos que creen que la salvación se pierde. Si usted cree que la salvación se pierde, que es prácticamente otro enfoque siguiendo la misma idea de los judaizantes, porque es también salvación por obras. ¿Entiende? Cristo murió en la cruz, pero entonces ahora, por mis esfuerzos propios, si yo no persevero en esta salvación, la pierdo. Eso es añadirle a la cruz de Cristo, eso es otro evangelio. Y tenemos que explicar un poquito acerca de eso. Yo tengo que creer que cuando Cristo murió en la cruz, que Él lo hizo una sola vez y para siempre, como dice Hebreos, que es una salvación por gracia que yo no merezco, que lo que yo he hecho es arrepentirme de pecado, creer y aceptar en ese sacrificio. Ese es el evangelio. Pero no olvidemos que para usted aceptar el evangelio, la persona tiene que primariamente experimentar la regeneración, la vida que viene del Espíritu de Dios. Cuando usted experimenta la vida y la regeneración, claro que el Señor nos manda a perseverar. ¿En qué sentido? En mantener nuestro carácter cristiano en toda circunstancia de la vida. Y obviamente seguir la santidad de vida. ¿Por qué? Porque al seguir la santidad de vida procuramos el agrado a Dios y procuramos también el evitar las muchas consecuencias que trae el pecado a la vida. Pero no significa que uno pierde esa salvación. Es completamente erróneo. Y el que es regenerado se va a mantener en Cristo, va a ser guardado por Cristo y va a llegar al final como creyente en Cristo. ¿Okay? Lo que hacemos nosotros al matar la carne, que es la circuncisión, que es crucificar la carne, ya eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, y de acuerdo a esa responsabilidad vamos a crecer, vamos a agradar a Dios y vamos a evitar castigos disciplinarios de parte del Señor a su pueblo. Eso sí lo vamos a hacer, como dice, cuando uno crucifica la carne. Ahora, no quiere decir que se pierda la salvación. Entonces, eso prácticamente es otro evangelio. Pablo habla de eso en Romanos 11, 5 y 6. Alguien, por favor, que me lea ese versículo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Okay. Hermano, es bien importante que usted entienda esto, que usted lo tenga bien claro. ¿Por qué?
Al principio de la clase dijimos que la iglesia iba a estar fraccionada en varias interpretaciones doctrinales de la Biblia, pero cuando se trata de la salvación, es algo que ya no se puede negociar. Usted no puede negociar. Cuando usted hace un tipo de negocio con la salvación, usted está poniendo en duda sus convicciones personales. Por tanto, si usted no acepta el evangelio de la salvación por gracia, y que la salvación, una vez que somos salvos, somos siempre salvos, perdóneme, usted tiene otro evangelio diferente al mío. ¿Sí o no? Usted tiene otro evangelio diferente al mío. Yo no puedo negociar con usted, porque al negociar con usted pongo en tela de juicio y en duda mis convicciones personales. Y por tanto, esa sí es una de las doctrinas que la iglesia tiene que tener por claro. No en balde, Pablo y Bernabé dice aquí que tuvieron una discusión con esta gente. No fue pequeña la cosa. Muchas veces se levantan problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero son problemas pequeños, problemas que se pueden solucionar en oración, diferentes índoles. Pero aquí se levantó un problema no pequeño. La iglesia usó mucha sabiduría al decir, ¿sabes qué? Vamos a resolver esto de esta manera. Vayan a los apóstoles, allí en Jerusalén. Vayan a los apóstoles y traten el asunto delante de ellos y vamos a ver qué pasa con esta disensión que había entre ellos. Porque al parecer Pablo y Bernabé les discutieron, los contradijeron, pero ellos no lo aceptaron. Ellos siguieron en su posición. Que si lo hubieran aceptado no hubieran tenido necesidad de ir a apelar a los apóstoles. Ellos no lo aceptaron y lo vamos a ver en la próxima clase, que en efectivo delante de los apóstoles seguían con su posición. Se insistían en que la cosa era así. Sin embargo, vamos a ver después más tarde el resultado de este concilio que se levantó. Hermanos, sinceramente no puedo entender cómo hay creyentes que con tanta facilidad negocian sus doctrinas. No persisten, no tienen convicción personal. Aparte de eso, hermanas, es hoy aquí y mañana allá, pero ¿y qué creen esa gente? ¿Qué es lo que creen? ¿Está de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo he aprendido, a lo que la Biblia misma me está enseñando a mí? ¿Está de acuerdo? Y yo no puedo entender con qué facilidad cristianos que han conocido la verdad del Señor simplemente pueden congregarse en otros lugares donde no están enseñando la misma doctrina de la fe. Yo tuviera problemas, yo no pudiera en un momento estar en un lugar donde me enseñen otra cosa. Pues claro. Pues es obvio. Usted no puede ser que usted no pueda llegar y cambiar a la mentalidad de aquellas personas, pero he escuchado experiencias de personas que simplemente por otros aspectos de la iglesia se van para estas congregaciones y no les está importando lo que están ellos enseñando, y sobre todo con relación a la salvación. Que cuando son esas situaciones, pastor, no tiene que doblar rodillas. Pues claro. Esa es mi manera de hacerlo. Así mismo. Dobla rodillas, Señor, oriéntame, háblame tú y ponme en cada rodilla. Aquí es la palabra de Dios. Hermano, eso viene desde la base. Si ustedes conocen al Señor, no entran en una sana doctrina. Comunión Deben directa con de Dios, tango al hermano. tango. Exactamente. No puede traer también confusión a ellos mismos, porque es diferente. Bueno, exactamente. Esta era prácticamente una levadura que estaba haciéndole daño a la iglesia. Por eso la iglesia le dijo, ¿sabe qué? No lo podemos permitir. Van a ir a donde están los apóstoles. Pablo y Bernabé enseñando el evangelio de salvación por gracia, y vienen estas personas y dicen, no pueden ser salvos si no se circuncidan. Sí, porque pastor, ellos venían ya con la idea. En primer lugar eran judíos. Claro. No aceptaban al Mesías, nunca lo aceptaron y todavía lo están esperando. Bueno, pero ya estos hermanas ya lo habían aceptado Habían aceptado, pero todavía no aceptaban que la salvación era. para los gentiles. Exactamente, no tenían el concepto correcto de lo que era ese Mesías, porque al no aceptarlo para con los gentiles, seguían con la mente exclusivista,
de que era para ellos nada más. Pero eso decía, no, los gentiles tienen que circuncidarse para que muestren que son pueblo de Israel. Esa era otra cosa, porque la salvación es nada más que para el pueblo de Israel. Hermano, ¿y qué de las mujeres? Si solo se Yo estaba pensando en eso, los hombres y las mujeres. En Apocalipsis 8 dice que nosotros no vamos a Ok, entonces, hermano, como ustedes pueden ver, porque como dice, la semana que viene vamos a entrar en lo que es el concilio en sí. Cuando ya estas personas se presentan ante el concilio y presentan el tema y el asunto. Hermano, usted está claro, bien claro en lo que es la salvación por la gracia de Dios y en esto de lo que es la perseverancia de los creyentes y en lo que es el ser siempre salvo. Usted está firme, usted tiene su convicción en esto. ¿Usted tiene alguna pregunta? Yo no tengo pregunta, hermano, pero ahora me confirmo más que mi circuncisión es interna, hermano. El corazón, esa es la respuesta de las mujeres. Las mujeres también tienen que crucificar la carne. Exactamente. Ajá. Ajá. En mi caso nos han visitado y le hemos presentado correctamente lo que es el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y sin embargo, van a esta iglesia, van a la otra. Para mí son como nubes llevadas por el viento de un lado para otro. Bueno, tienen una base firme. Y uno se la está diciendo constantemente y siempre se lo hemos dicho. Cuando hemos compartido en mi casa, en la oficina, y siempre yo voy con los versículos y lo llevo. Y no hay entendimiento. Y en una parte que usted dijo ahí, sobre la doctrina, hermanos que quitan cosas de la iglesia, por ejemplo, la alabanza, la cosa. Y yo me hago esa pregunta porque me la hice rápidamente aquí, porque se aburren. Cuando estén en la presencia de Dios se van a aburrir. Le van a decir a Dios, no, quítame la alabanza porque esto me aburre. ¿Qué tipo de cristianos son esos? Bueno, es una doctrina que fuera de es humanismo, es simplemente como yo me siento, porque cuando yo verdaderamente estoy buscando de corazón al Señor, ¿okay? Yo no me estoy fijando en el carisma del predicador, yo no me estoy fijando en esas cosas, las cuales pueden ser muy útiles, pero yo le voy a prestar atención a la palabra de Dios, yo le voy a prestar atención a la letra de un himno, y un himno, un coro, un canto, lo que usted le quiera llamar, no importa su estilo musical, en el sentido de que puede ser Cariñoso Salvador, que es uno de los himnos más lentos que hay en la himnología cristiana, pero a yo entrar y meditar en esas palabras, oye, tiene que llenarme, tiene que moverme espiritualmente a la alabanza a Dios, que la alabanza es precisamente el reconocimiento humano del ser supremo que tenemos y alabarlo por lo que Él es y por lo que ha hecho en nosotros. Y eso es lo que me tiene que mover a mí, a la alabanza. Pero obviamente el humanismo se ha metido tanto en la iglesia que hoy día no se le presta atención para nada, a pesar de que hay versículos que dice canten con el entendimiento, adoren a Dios en espíritu y en verdad. La gente no está pendiente de esas cosas. Pero de nuevo, volviendo a esta situación, hermanos, nuestra salvación es por la gracia de Dios. Es una salvación que no la merecemos. Nunca nada en nosotros movió a Dios. O sea, nada que había en nosotros movió a Dios para salvarnos. Porque si hubiera habido algo en nosotros, ya esto no fuera gracia, fuera deuda. Una deuda del Creador para con su criatura. Gracia significa ese amor incondicional con que fuimos salvos, con que fuimos escogidos y con que somos preservados por el Espíritu Santo para el día de nuestra redención total. Claro, nosotros perseveramos, sí, en nuestra salvación, pero ya les dije los motivos. No es porque se pierde la salvación, sino es porque nos conviene. Aparte de eso, cuando el Señor hace un cambio en tu corazón, tú lo amas y tú quieres hacer las cosas bien para Él. Eso es otra motivación más para la santificación de la vida. Y para evitar juicios, ya dijimos, juicios divinos, evitamos cuando vivimos en santidad.
pero no es para, como dice, preservar la salvación. Precisamente caer de la gracia ya implica cuando tú estás confiando en tu justicia, en tus obras, para poder mantener una salvación que nos viene por gracia. Por eso le digo, eso es prácticamente otro perro con el mismo collar, de lo que estamos hablando aquí en Hechos 15. Y por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros somos capaces de juzgar a los católicos, que tienen sus 9 sacramentos para salvarse. Pero ¿y qué de los otros que le añaden también a la obra expiatoria de Cristo la salvación por obra? O la perseverancia por obras. Se dan la mano. Prácticamente se dan la mano. Y esto es un asunto bien, pero bien serio. Así que la iglesia resuelve que ellos debían de ir a Jerusalén, y fue allí donde se presenta el primer concilio de la iglesia. De ahí en adelante, cada vez que surgía alguna doctrina que pareciera herética o pareciera que iba a causar peligro a la iglesia, inmediatamente se formaban estos concilios y trataban el asunto. Otro el primer concilio ecuménico, porque si vamos a hablar de concilio, en Jerusalén fue el primero de la iglesia. Pero el ecuménico, la cual viene de ecúmene, que significa parte habitada de la tierra, lo que está implicando es un concilio general que involucrara o convocara a todos los obispos del mundo. Fíjense que esto fue nada más que ahí en Jerusalén, el grupo de apóstoles, Santiago dirigiendo el concilio, los que presentaban el problema y los que la defendían. Pero el primer concilio ecuménico que involucró a todos los obispos del mundo fue en el 325 después de Cristo, cerca de Constantinopla. Fue el concilio de Nicea. Después. 325, concilio de Nicea, cerca de Constantinopla. Dice que participaron aproximadamente 300 obispos en ese concilio. Y allí lo que se trató fue el arrianismo, que son prácticamente las ideas que hoy los testigos de Jehová han adoptado, que es poner en duda la divinidad de Cristo. Eso fue presentado por Arrio, y en ese concilio él fue declarado hereje. Y fue prácticamente, lo declararon hereje y pudieron parar la herejía. Lo que pasa que hoy día, por ejemplo, en el 1800, cuando vuelve a surgir esta herejía, se quedaron con las manos cruzadas, no hicieron nada. Hoy día ya tenemos a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Por no haber hecho nada que frenara toda esa situación. Se dice que en el mismo siglo surgió la controversia entre Pelagio y San Agustín, que esta controversia dice que no fue nada pequeña en la iglesia, donde trataron el pelagianismo, y muchos de los que pudimos ver los videos de Amazing Grace, nos acordamos de esto, y que también Pelagio fue declarado hereje por el concilio de obispos en ese mismo año. Y después vino el concilio de Dort. Hubieron muchos otros, pero estoy mencionando nada más así los que tuvieron más importancia con relación a la salvación por gracia. Fue en el 1618, que fue la controversia entre el arminianismo y el calvinismo. Por ejemplo, cuando venían gente y surgían con estas ideas, ellos decían, esto no se puede quedar en el aire, así nomás. Porque ese es el arminianismo. Porque ese es, como dice, cuando la iglesia permite la levadura. Entra esa levadura y comienza entonces a contaminar al resto del cuerpo de Cristo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Eran atendidas porque amenazaban la unidad de la iglesia y resolvían el asunto lo más pronto posible. Vamos a ver los próximos versículos. No sé si nos va a dar tiempo a terminar la clase, pero
Dice el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Es ahí donde lo vamos a dejar, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Persistían en la misma situación. Okay, en conclusión, surgió una controversia doctrinal y fundamental de la fe cristiana. No espere que toda la iglesia universal esté unida en una misma mente en todos los asuntos doctrinales de la iglesia. ¿Okay? Precisamente en Apocalipsis vamos a estudiar las 4 escuelas de interpretación que hay, las 3 escuelas de interpretación en cuanto al anticristo y muchas otras cosas interesantes con relación a esta doctrina escatológica. Ahora, cuando se trata de la salvación por gracia, es una de las doctrinas que sí tenemos que estar convencidos nosotros de lo que yo he creído. Eso es bien importante para mí. La iglesia, vemos aquí, puede estar marchando bien, de pronto se le presenta un problema y lo importante es aprender a resolver este problema de la manera correcta y sobre todo que glorifique a Dios. Si cada creyente del cuerpo de Cristo tuviera en su mente y en su corazón no tanto defender su propia concepción, sino el glorificar a Cristo en todas las cosas, yo pienso que evitaríamos un montón de problemas. Si mi mentalidad estuviera sentada en glorificar al Señor Jesucristo, en cumplir sus mandamientos, en hacer lo que Él quiere para mi vida. Y hay maneras correctas de presentar los asuntos a la iglesia. Una de las cosas que aprendemos es que entre los cristianos van a surgir controversias. No siempre vamos a estar 100% de acuerdo, no siempre. No tenemos por qué estar 100% de acuerdo en muchas de las cosas. ¿Okay? Y si yo no estoy de acuerdo con algo, tampoco puedo sentir que estoy mal, que estoy teniendo una carga, o porque no estoy de acuerdo. Yo soy una voz. ¿Okay? Dentro del cuerpo de Cristo yo soy una voz. Y esa es la importancia que tiene la membresía de la iglesia, que tú puedas ejercer esa voz. Ahora, yo voy a ejercer mi voz, pero tengo que reconocer la voz de la congregación. ¿Okay? Que mi voz no tiene por qué prevalecer. Yo puedo dar mi voz, y sea positiva o sea negativa, es mi voz. Pero a la hora final, yo tengo que glorificar a Cristo reconociendo la voz del cuerpo de creyentes que es la iglesia. Controversias van a surgir, mas sin embargo en cuanto a la salvación, estos no son negociables. ¿Qué estuvimos aprendiendo? Aprendiendo del significado del rito de la circuncisión. Recuerde que nuestra circuncisión es la crucifixión de la carne. Hay que tener mucho cuidado con el legalismo. Cuando yo me vuelvo un legalista, cuando yo trato de imponerle a los demás mi manera de pensar, o cuando yo creo que porque los demás no están haciendo lo que yo digo o hago o pienso, pues todo el mundo está mal. Eso es legalismo. Y hay que tener mucho cuidado con esa influencia en la iglesia. ¿Okay? Nos enseña que no debemos imponernos en los demás, ni obligar nuestras opiniones y normas y prácticas. Cuando concluimos que todo el que no obra como nosotros está mal. Eso se llama legalismo y hay que tener mucho cuidado con eso. Hermanos que piensan, no, porque si yo no hago esto, no hago aquello, todo el que lo hace está mal. Que no es así. No es así. ¿Okay? Todos estamos creciendo. Yo siempre he dicho, hermano, todos nosotros cogíamos de algo.
Todos, ninguno aquí es perfecto como para que se vuelva un legalista. Todos tenemos debilidades y todos cojeamos con algo. El caso de que yo haya crecido en algún área no me da mi derecho a ponerle el pie arriba a los que quizás en esa área van un poquito en un nivel debajo de mí. Porque puede ser que esas personas estén sobre mí en otras cosas que yo estoy cojeando. Y la mayoría de los legalistas sufren de la peor enfermedad que pueda tener un cristiano, que es la arrogancia y el orgullo. Mira, si usted quiere ver todos los pecados que hay, de todo, es el peor. La arrogancia y el orgullo. Es el peor, hermano. Y precisamente las personas que padecen de eso son las que se vuelven legalistas en contra de los demás, imponiendo cosas que no están de acuerdo. Como digo, como cristiano, no significa que yo le estoy pasando la mano al pecado. No piensen eso. Cuando la Biblia nos dice que algo está mal, está mal. Y cuando la Biblia habla y dice esto es pecado, es pecado. Pero vemos aquí un ejemplo en esta clase de cómo personas se pueden volver legalistas imponiéndole a los demás cosas que la misma Biblia no dice que tenemos por qué imponerlas. Sí, vamos a dar opiniones, nos quedan 2 minutos, así que sean breves en sus comentarios para que muchos puedan comentar. Loida.